En nombre del Gobierno Nacional, cuando Carmen nos invitó, dijimos que con mucho gusto íbamos a venir. El primero de estos centros PYME fue el presidente de la República, estuvo en Cerro Largo, el segundo creo que fue en 33 y ahora el tercero que es aquí en Paysandú. Que decía Nicolás y decía bien, esto tiene una simbología muy especial porque Paysandú fue, es y va a seguir siendo una ciudad con una cultura industrial y emprendedora muy fuerte. Este centro comercial es símbolo de muchas cosas a lo largo de la historia de Paysandú, con empujes y retrocesos, pero siempre como faro de referencia en actividades industriales y comerciales que a Paysandú lo pusieron siempre en la punta de la fila. A veces mejor, a veces peor. Con desafíos, vaya si tenemos desafíos por delante. Pero también siempre con la tenacidad. Si algo decía Nicolás y yo lo resalto de los sanduceros es la tenacidad, esa resiliencia permanente de querer seguir para adelante. Por eso para nosotros, en nombre del Gobierno Nacional, venir a la invitación de inaugurar un centro PYME, que además su contraparte es nada más ni nada menos que el Centro Comercial de Paysandú, y además una cantidad de instituciones privadas, productivas y educativas, nos da especial satisfacción. Nosotros venimos de Tacuarembó, de generar algo que para Tacuarembó y para la zona es muy importante, tan importante como esto es para Paysandú y para la zona aledaña, que es generar polos de desarrollo con un sentido conceptual muy importante, que es la descentralización. Seguramente es mucho más fácil ser emprendedor, ser microempresario, más cerca de los centros de decisión, sin duda es más fácil. Más cerca de los centros de distribución, más cerca de los centros de comunicación, de exportación, de transferencia de tecnología. Lo que está haciendo hoy el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, la Intendencia de Paysandú, el Centro Comercial, la Asociación Rural Exposición Feria y tantos otros hoy aquí en Paysandú con este centro PYMES es acercarle los servicios al que lo necesita, no esperar que la gente vaya a buscarlos donde están. Y eso tiene un concepto que tiene que ver con una filosofía de que nosotros tenemos que ser un país integral, un país descentralizado y un país donde sobre todo prime la igualdad de oportunidades. Yo decía lo de Tacuarembó porque estábamos inaugurando un polo estudiantil, un centro estudiantil para los gurises que van a estudiar de la campaña de Tacuarembó y las zonas aledañas poder quedarse. Y después inauguramos un puente que une la 59 con la 26, que le permite a los gurises y a la familia, a los gurises ir al Liceo Nancina y a las familias poder ir al médico, que si no tienen que dar una vuelta de muchísimos kilómetros, casi 4 veces más, porque el Tacuarembó chico no da paso. Esas son pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, que nos hacen sobre todo generar calidad de vida e igualdad de oportunidades. Estamos en un sector, decía Walter y lo decía bien, quizá de los más complicados por la pandemia, conjuntamente, bueno, está implícito, ¿no? Servicios, turismo, son gran parte de las MIPYME del Uruguay. ¿Qué queda afuera? Bueno, el 99% de las empresas uruguayas son micro, pequeñas y medianas empresas. El 67% de la fuerza laboral del Uruguay son de micro, pequeñas y medianas empresas. El 40% de los bienes y servicios contribuyen desde la micro, pequeñas y medianas empresas de que produce el país. Entonces estamos hablando del sector más dinámico de la economía, el sector más permeable de la economía y el sector más sufrido de la economía. Y lo que estaba frágil antes de la pandemia, con la pandemia se fragilizó mucho más. Por eso yo recuerdo, claro, cómo olvidar el 13 de marzo, cuando aparecieron los 4 primeros casos en Uruguay de coronavirus, y aquella decisión del presidente de la República de decir, bueno, en esta pandemia que nos genera mucha incertidumbre porque no sabíamos cuánto demoraba, cuánto era la prevalencia,
cuánto era la agresividad, cuándo venía la primera ola, cuándo la segunda. Veíamos lo que pasaba en otros países y tratábamos de aprender muchas veces golpeándonos. Primera decisión, dar la cara. La segunda, ser transparentes en la información. La tercera, tratar de darle a la gente un rumbo y un amparo, cuidar a la gente. La cuarta, ganar tiempo para poder preparar el sistema sanitario. Y la quinta, apelar a la responsabilidad de la gente. Pero hay una sexta que tiene que ver con mucha discusión interna en el gobierno, que tuvo que ver con mucha discusión en el Ministerio de Economía, mucho con la ANDE, que es cómo apoyar a los sectores que más sabíamos que iban a golpear la pandemia, porque lo veíamos que había pasado en otros países e iba a pasar en Uruguay. Porque por más que Uruguay nunca tuvo economía cerrada ni lockdown, siempre mantuvo la economía abierta, siempre trató de apoyar a los que habían que apoyar, siendo la perilla sanitaria la más importante. Obviamente era una economía y es una economía condicionada. Por eso, ya pocos días después, en abril, el inicio de la pandemia, hubo una reunión en el Ministerio de Economía. Carmen no la contó, pero yo la voy a contar, donde se empezaron a definir una serie de instrumentos vinculados a las ayudas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí empezaron los procesos vinculados a los subsidios, a exoneraciones, a la línea de garantía de créditos, acceso y garantía de créditos. Y después a la ley de urgente consideración. En el medio de la pandemia, también las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron su capítulo. Y un viejo reclamo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es en realidad aportar, tributar por su nivel de actividad, las del literal E me estoy refiriendo, se consagró en un artículo de la ley de urgente consideración. Hoy las micro, pequeñas y medianas empresas del literal E están tributando en función de su nivel de actividad. Si le va bien, aportan más, tributan más, y si le va mal, tributan menos. Como es justo, es un viejo reclamo que yo siento hace mucho tiempo. Y hay un tema adicional en la ley de urgente consideración vinculado a las micro, pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver con la posibilidad de la cadena de venta. Muchas veces era muy difícil la parte final. Está bien el emprendedurismo, también el asesoramiento, también la creación, capital semilla, generación de un proyecto, pero el proyecto tiene un resultado y el resultado tiene que venderse, porque tiene que ser sustentable. Y muchas veces había un problema grande con las empresas de mayor porte a las cuales no tenían acceso de venta las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay un artículo de la ley de urgente consideración, Carmen no me va a dejar mentir, que permite a las grandes empresas del Uruguay, a los grandes contribuyentes, no los que están en ese 1% que están por fuera de las micro, pequeñas y medianas, bueno, poder deducir parte del impuesto a la renta de las ventas o de las compras que le hacen a aquellas empresas que vienen de este sector, de las MIPYMES. Eso también es un logro que va a dinamizar en los hechos todo un sector comercial, económico, de transferencia de riqueza y de sustentabilidad hacia atrás en la cadena, porque las empresas más grandes van a poder deducir del impuesto de renta compras que le hagan a las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Es así, Carmen? Y después vino lo otro, que seguimos trabajando en una serie de subsidios durante la pandemia a las pequeñas y medianas empresas, y después este año vino una ley de MIPYMES, donde otra cosa hay una serie de instrumentos que van a dar cobertura, impulso, entre otras cosas. Tuvimos una generación de exoneración de aportes patronales del 50% a las micro, pequeñas y medianas empresas, entendiendo la situación. Hoy estamos más cerca a la orilla. Obviamente estamos más cerca a la orilla. Y estamos más cerca a la orilla porque el Uruguay se vacunó, porque hay vacunas para que el Uruguay se vacune.
Estamos más cerca de la orilla porque la gente entendió responsablemente que tenía que vacunarse, que aunque la vacuna no era obligatoria, era una obligación ir a vacunarse. Estamos más cerca de la orilla porque la gente entendió que vacunarse no solo es un acto de responsabilidad, es un acto de solidaridad. Pero no solamente estamos más cerca de la orilla, también importa cómo llegamos a la orilla. Y Uruguay llega mejor que otros países a la orilla, producto que mientras estaba la pandemia, y mientras ganábamos tiempo, y mientras el sistema de salud se iba fortaleciendo, estructurando y bancando una pandemia que es histórica, y va a ser histórica en términos de plazos. Uno la ve porque está en el medio del huracán, a veces es difícil ver con perspectiva. Dentro de 2 años, ojalá esto se transforme, doctor, en una endemia y logremos que con una vacunación anual sea una anécdota, una complicación, pero no la pandemia que soy. Ojalá que sea así. No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que estamos haciendo hoy, que es inmunizando al Uruguay, pero además generando las condiciones de desarrollo, de empleo y de emprendedurismo para aquellos que quieren empezar, que quieren emprender o que quieren desarrollarse, puedan tenerlo. Con un adicional que a mí me gustó mucho cuando lo leí, viniendo de Tacuarembó para acá, decían, los profesionales que van a estar asesorando a los emprendedores en Paysandú van a ser hijos de Paysandú. Son profesionales de acá. Esto da también un orgullo especial, ¿verdad? Esto da un orgullo especial y es un acicate permanente para ponerle el hombro y para ponerle mucho el calor a este proyecto que lleva mucho esfuerzo. Pero que este proyecto sale en la medida que los emprendedores lo hagan propio y lo empujen. El Estado va a estar, los instrumentos del Estado van a estar, los profesionales del Estado van a estar, la Agencia de Desarrollo va a estar, los instrumentos van a estar, los que están y algunos otros que se están discutiendo para el desarrollo del sector, reitero, más dinámico de la economía nacional, más generador de empleo y más generador de riqueza en términos relativos. Pero sobre todas las cosas vamos a apostar a la innovación, vamos a apostar a la creatividad, vamos a apostar a las ganas de salir adelante. Y estoy convencido que particularmente aquí en Paysandú, los emprendedores de Paysandú, liderados por el centro comercial, van a hacer posible lo necesario. Muchas gracias.